Capítulo 13. Cambio de planes en el mundo de Remnant. Hay un lugar determinado. Un lugar intacto por la luz del sol y el calor, iluminado solo por la luna destrozada. Un lugar donde los cielos siempre son rojos. Aquí, en la noche eterna y deformada, reside cierta bruja. Siempre observando. Siempre conspirando. Siempre aumentando su ejército. Después de todo, un rencor milenario debe contener una cierta cantidad de mala voluntad para poder sostenerse durante tanto tiempo. Y después de tantos años, tal vez la mala voluntad era todo lo que quedaba en ella. Una sombra de lo que una vez fue, ahora tenía un solo propósito: destruir a quien una vez había amado, y luego destruir a la humanidad misma, y con ella, los últimos rastros de esos dos gusanos. Y después de milenios de trabajar entre bastidores, saliendo de las sombras para manipular a innumerables personas, parecía que finalmente se estaba acercando a la conclusión exitosa de sus planes. Su objetivo estaba a su alcance. Todo lo que quedaba era esperar el momento oportuno, luego hacer caer las piezas de dominó, una tras otra. Después de todo, ¿quién podría resistirse a ella? Ahora solo había humanos, y eran una triste excusa de lo que eran sus predecesores. Solo había otra persona con la habilidad que ella tenía, y era un tonto impotente. La humanidad, con todas sus máquinas de guerra y su coraje superficial, no podía igualar a las interminables hordas de oscuridad, que estaban bajo su mando. Tomaría las reliquias, las usaría para su propio propósito y acabaría con este mundo. Pero, como suele suceder, la vida tenía otros planes. Solo duró un momento. Pero imagínense. Un trozo de carbón ardiendo, introducido en una garganta. Incluso un solo momento ardió. Salem se agarró el pecho y su corazón latía varias veces más rápido de lo habitual. Como estaba conectada con los Grimm, podía sentir sus intenciones. Los seres de la no vida, que se suponía que no eran más que herramientas de destrucción, se estaban acobardando. Hasta el último mecanismo de supervivencia que tenían les decía que huyeran. Pero ¿a dónde corre uno cuando el mundo entero está al alcance del peligro? La bruja se levantó de su trono temblorosamente, luchando por levantarse. «Imposible», gritó. Se suponía que se habían ido. ¿Por qué regresar ahora? Pero no, no son ellos, este poder, ¿cómo puede existir algo así? El poder que percibía no tenía límites. No, incluso más allá de eso, estaba más allá de su comprensión. El mero hecho de sentirlo amenazaba con destruir lo que quedaba de su cordura. Los gemelos ni siquiera podían compararse con eso. Un dios, uno más fuerte que esos dos gusanos, pero no, pensar que un dios pudiera ser así, al vislumbrar ese poder, percibió un potencial de destrucción que el llamado dios de la oscuridad no podía ni siquiera imaginar. Un poder que no podía ser divino. No, algo así, solo podía ser infernal. Salem había oído hablar de otros dioses. Para ser más precisos, había deducido lo mismo de lo que habían dicho los dioses de la luz y la oscuridad. En los milenios transcurridos desde su partida, Remnant había recibido ocasionalmente visitantes de otros mundos. Y de ellos había deducido la verdad que los gemelos habían ocultado. Dios. Demonio. Ambos términos fueron creados para los humanos. Uno para inspirar adoración, el otro para causar miedo. En realidad no había ninguna diferencia. Y entonces, ella supuso que los demonios debían existir, en algún lugar ahí afuera. Ese conocimiento había quedado relegado a un segundo plano en su mente. Lo que sucedía en otros mundos no era asunto suyo. Su propósito era fastidiar a los gemelos. Y por eso, su atención estaba centrada únicamente en Remnant. Hasta ahora. Un diablo caminó sobre Remnant. No era un demonio menor. No era un aspirante a señor. Un verdadero diablo, que posee un poder más allá del entendimiento humano. En otra parte de Remnant, un portal se estaba cerrando detrás de cierto guerrero vestido de rojo que acababa de terminar de luchar contra su antepasado. El aura demoníaca que exudaba inconscientemente regresó a sus niveles normales, ya que no había ningún oponente digno al que enfrentarse en ese momento. Y así, el poder que Salem había sentido por un momento se desvaneció de sus sentidos, y la presión que amenazaba con aplastarla se desvaneció. La bruja jadeaba pesadamente, tomándose un momento para recuperar el aliento y orientarse. Mientras lo hacía, comenzó a reír. Por supuesto. Por supuesto que serías tú quien respondería. Las oraciones que había hecho hacía mucho tiempo para que su amado resucitara fueron rechazadas brutalmente por los dioses. Las oraciones que había hecho pidiendo venganza no fueron respondidas ni escuchadas. Hasta ahora.
Ningún dios respondería a una oración de destrucción absoluta. Pero un demonio lo haría. Salem sonrió, una alegría retorcida llenó su mente arruinada pero aún inteligente. Las reliquias ahora eran un plan de respaldo. La primera prioridad era localizar a la nueva deidad y convencerla de que se uniera a ella, antes de que esa tonta de Ozma pudiera hacer lo mismo. Al mismo tiempo que Salem estaba haciendo planes para asegurarse de que el misterioso demonio estuviera de su lado, otra reunión estaba teniendo lugar, en otra parte de Remnant. En algún lugar alejado de la Tierra de las Tinieblas, en los páramos que se encuentran en las afueras del reino de Vale, se había reunido una camarilla. Los nativos de Remnant, si se hubieran topado con este grupo, no habrían entendido a quién estaban mirando. Después de todo, claramente no eran humanos ni faunos. Y ciertamente tampoco eran Grimm. Para cuando sus cerebros pasarán de una respuesta de asombro a una respuesta de miedo, ya estarían en proceso de ser asesinados, o peor aún, devorados vivos. Después de todo, esas eran solo dos de las cosas que los demonios generalmente hacían con los seres humanos. Parece que estamos todos aquí, dijo una voz masculina, grave y áspera. Sonaba como si se empujaran rocas unas sobre otras, como si se rechinaran rocas. Esto era apropiado, considerando el hecho de que el que había hablado se parecía a nada más que a una entidad enorme cuyo cuerpo entero estaba hecho de piedra sólida. Aunque tenía un aspecto un tanto humanoide, sus proporciones eran diferentes. Sus piernas eran más cortas y rechonchas, mientras que sus largos brazos colgaban más abajo de sus rodillas. Su torso y sus extremidades eran gruesos, y no se veía cuello entre el enorme bloque que componía su torso y la forma hemisférica que era su cabeza. En esa forma había dos cristales brillantes, que eran sus ojos. No se veía boca en ninguna parte. Con una asombrosa altura de 6 metros, este ser se elevaba sobre los Grimm, tanto humanos como demonios. Terror inquebrantable, Atlas, en efecto, respondió otra voz. Esta pertenecía inequívocamente a una mujer, y su tono infundía autoridad. A diferencia de Atlas, su cuerpo estaba claramente compuesto de materia orgánica, siendo, en su mayor parte, humanoide. En forma, se parecía a una mujer humana de excepcional destreza atlética, delgada y musculosa. Un cabello claro que ardía como el oro enmarcaba un hermoso rostro. Dos pares de brillantes ojos anaranjados captaban cada detalle del mundo que la rodeaba. De su espalda se extendían 4 alas, aunque estaban plegadas en ese momento. Mientras que las dos superiores eran plumosas y estaban diseñadas para volar, las otras dos eran demasiado pesadas y rígidas para ser útiles para eso. En cambio, la disposición de gruesas escamas sobre ellas las hacía parecer escudos. En su torso, hombros, brazos y piernas, llevaba una brillante armadura de metal, y frente a ella, incrustada en el suelo, había un enorme Zueyander dorado, una espada de 2 manos más alta que la mayoría de los hombres. Reina violenta de los campos de batalla, Valkyrie, es raro que actuemos como uno solo. Pero dadas las circunstancias, y el poder que percibimos, esta nueva voz provenía de una figura que, a diferencia de la anterior, tampoco era humanoide en absoluto. En cambio, su cuerpo era largo y retorcido, el de una serpiente. Enroscada con gracia, su cabeza encapuchada, parecida a la de una cobra real, de alguna manera lograba hablar sin esfuerzo. Sus ojos dorados y entrecerrados observaban a sus colegas, astutos, intrigantes. De vez en cuando, su cuerpo latía, volviéndose transparente, como si fuera una ilusión. Hechicero venenoso, Malevar, no hay duda de ello. Por breve que haya sido, había 2 poderes. Uno, el antepasado que creíamos muerto. El otro, el profetizado, el hijo del legendario Caballero Oscuro. La última oradora era mucho menos imponente que las demás. Delgada y pequeña, su cuerpo era negro como la noche y de su cabeza crecían un par de astas. Sus ojos brillaban con un brillo dorado. Vidente del inframundo, Iris, si bien había logrado sobrevivir desde que conoció a Agnus y le entregó a su hija a su cuidado, no le quedaba mucho tiempo de vida. Estos 4 demonios se habían reunido, porque habían logrado sentir la presencia de Lucifer cuando había tocado ese universo desde afuera. También habían sentido el creciente poder de Dante. Se había abierto un portal y ambos demonios habían desaparecido, hasta que momentos después, cuando Dante emergió, su poder se registró brevemente como incluso más alto que antes, hasta que desapareció de sus sentidos. Cuando llegamos por primera vez a este mundo, fue debido a la distorsión causada por los Qliphoth. Nuestro objetivo era explorar, ver qué tenía este lugar para ofrecer. El inframundo está sumido en el caos.
Sin un rey demonio que pueda poner orden, sus habitantes se vuelven locos. Iris miró a sus compatriotas más fuertes. Atlas, Malevar y Valkyrie eran todos demonios con nombre de alto rango que alguna vez habían estado al servicio de Mundus. Hasta que un cierto caballero los convenció de lo contrario. Lo recuerdo como si fuera ayer, dijo Valkyrie. Me hubiera enfrentado al príncipe de las tinieblas a su lado. Pero nos rechazó a todos para luchar solo contra él. Qué vergüenza, tener la oportunidad de luchar al lado de un verdadero guerrero, contra un enemigo digno, y ser enviada lejos como una niña. Nos estaba protegiendo, señaló Malevar. Es la razón por la que aún estamos vivos. De hecho, ni siquiera permitió que sus propios aprendices lo acompañaran en esa fatídica batalla. Para proteger la vida de un demonio, tal vez por eso le juramos lealtad. Pero nunca regresó, dijo Atlas. Iris eligió este momento para expresar su opinión. El grupo necesitaba un propósito, necesitaba unidad. Esparda ya no está en un lugar donde podamos alcanzarlo. Pero su hijo, ¿cuál hijo? Interrumpió Valkyrie. Aunque no esté en este mundo, el Dark Slayer es formidable. Si mal no recuerdo, ambos hermanos acabaron con el Clipot juntos. No es la mejor idea tenerlo en cuenta, advirtió Iris. Aunque Vergil es sin duda poderoso, no siente amor ni paciencia por nadie más que por sí mismo o por sus parientes. Y es probable que el inframundo le guarde malos recuerdos. Enfurecerlo sería imprudente. Y luego el otro, dijo Atlas. Dante, los cuatro se detuvieron y reflexionaron. Él luchó contra Lucifer y sobrevivió, comentó Malevar. La profetizada, dijo Valkyrie. Haz tu trabajo, vidente. Recítanos la profecía, describe la visión que tuviste hace milenios. Iris cerró los ojos. Frente a todos ellos apareció una brillante construcción de luz naranja. Mostraba una figura alta y orgullosa, con cuernos y alas, empuñando una enorme espada. El pecado del diablo, el pecado del hombre, la mortalidad y la divinidad se encontrarán, lo infernal y lo divino. Todos serán uno, como uno es todo desde la sombra del caballero, él se levantará. Cuando llegue el momento confía en la sombra. El que ha heredado el manto, el legendario caballero oscuro. Si bien era evidente que la construcción representaba la forma demoníaca definitiva, el diablo del pecado, la hoja no se distinguía y ardía como si estuviera en llamas. Por lo tanto, ninguno de los 5 reunidos podía distinguir si se trataba de la temida katana o de la aterradora espada ancha. Maldita sea. Valkyria. Confía en que las profecías no sean claras hasta que se cumplan. No es momento de dudar, dijo Iris. Debemos considerar lo que hemos visto y elegir por nosotros mismos. No había duda de que Virgilio era poderoso. Pero entre él y Dante, las señales apuntaban hacia este último. Había vencido a los reyes demonios antes. Muchos demonios nombrados le habían jurado lealtad en el pasado. Y se encontró con Lucifer. La elección parece obvia, dijo Atlas. ¿Estamos todos de acuerdo? Estos uno está de acuerdo, dijo Malevar. Yo también, dijo Valkyria. Entonces está decidido, dijo Iris. Hicimos bien en venir aquí. Nuestra próxima tarea debe ser encontrar a Dante. Y convencerlo de que regrese a donde realmente pertenece. Eso es imposible, interrumpió una nueva voz. Inmediatamente, los 5 demonios convocaron su poder y se volvieron hacia la recién llegada que se había acercado sigilosamente a ellos, lista para aniquilarla. Del charco de sombras en el suelo, emergió una hermosa mujer de piel verde pálido y cabello rojo. Nevan, suspiró Valkyrie. ¿Por qué estás? ¿Por qué no estaría aquí? Todos están hablando de mi maestro. Es natural que me una a ellos. ¿Maestro? Dijo Atlas con dureza. ¿Sirves a Dante? Mentira. La verdad, te lo aseguro, dijo Nevan. Después de todo, yo era uno de los guardianes del Temen Nigru. Lo conozco íntimamente desde que subió a la torre. ¿Qué quieres, bruja? Siseó Malevar. Nevan sonrió. Patética serpiente que se arrastra sobre tu vientre. Alivia tu ira. Vengo en paz y con un propósito compartido. ¿Un propósito compartido? Dijo Malevar. Incluso enfadado, conservaba sus sentidos y su capacidad de pensar. Eso era lo que lo hacía peligroso. ¿Quieres que él sea el próximo rey demonio? Quiero que acepte su naturaleza diabólica. ¿No es obvio? La camarilla se calmó, disipando la energía reunida. ¿Y cómo sugieres que hagamos que eso suceda? Preguntó Valkyrie. Nevan hizo un gesto de planear, mirando al cielo inocentemente.
Durante el tiempo que he pasado con él, me he dado cuenta de que es inútil intentar que renuncie a su humanidad. De hecho, es una tontería intentarlo. Los reyes demonio anteriores, salvo Lucifer, que borró la mayoría de los recuerdos que tenemos de él, fueron todos crueles. El inframundo nunca prosperó bajo su gobierno. No, tal como yo lo veo, su humanidad lo hace amable. Si vamos a evolucionar más allá de arrastrarnos y arañarnos unos a otros, bañándonos en nuestra propia sangre, entonces nosotros también debemos aprender a superar nuestro salvajismo. La miraron con los ojos entrecerrados. Lo que estaba diciendo era la antítesis del camino demoníaco. Pero nadie la interrumpió. Incluso entre la élite demoníaca, Nevan no debía ser tomada a la ligera, especialmente no cuando estaba cerca del legendario cazador de demonios. No abandonará este mundo, dijo Nevan rotundamente. Pero quizá no sea necesario. Habla claro, súcubo, dijo Valkyria, agarrando la empuñadura de su espada. Nevan la miró casi con lástima y luego suspiró. ¿No es obvio? Muchos demonios están bien viviendo como están, matándose unos a otros por nada. El ejército de engendros malvados de Mundus me viene a la mente. Tratar de controlarlos es una pérdida de tiempo. En todo caso, encuentra una excusa para dejar que ese hermano mayor, Vergil, los ataque. Pero si buscamos un rey demonio digno, primero debemos ser súbditos dignos. Mi solución es simple. Los demonios que deseen cambiar deben abrirse camino en este mundo. Es exuberante, lleno de recursos y vida. Libre de la corrupción del inframundo y de la contaminación del mundo humano que conocíamos antes. Los humanos también son mucho menos numerosos aquí. Podemos coexistir con ellos. Como era de esperar, las protestas se oyeron de inmediato. ¿Coexistir? ¿Con esos patéticos debiluchos? ¿Con nuestra comida? Absurdo. Malevar pareció ofendido ante la sugerencia. Valkyria frunció el ceño. Son débiles, necios, traidores e indignos. Incluso Atlas negó con la cabeza. Como demonio sin partes orgánicas, no necesitaba comida ni sangre. Sin embargo, no le gustaba la idea de vivir junto a los humanos. Si los demonios pudieran superar de algún modo su impulso natural de alimentarse y matar. Incluso así, los humanos somos temerosos y codiciosos. Con el tiempo, se volverían contra nosotros. La sonrisa de Nevan se hizo más grande. Y es por eso que tendremos un rey demonio que es a la vez diablo y humano. Él será quien cierre la brecha entre nosotros. Donde no logremos comprendernos, donde no podamos coexistir, él intervendrá. Los ojos de la camarilla se abrieron de par en par. Piénsalo, dijo Nevan. Es una oportunidad de crecer, como nunca antes hemos tenido. Podemos vivir en paz. Dante es amable y poderoso. Puede protegernos de los tiranos que puedan intentar alzarse en el futuro. Y puede forjar el entendimiento. Prevenir conflictos con los humanos. Matar, alimentar, son nuestros instintos como demonios. Pero nosotros, los pocos, elegimos seguir a Esparda. No comprendimos su elección, pero nos sentimos atraídos por su fuerza. Ahora, tenemos la oportunidad de comprender. Y para hacerlo, debemos aventurarnos en un territorio que no conocemos. Sus ojos brillaban y su cuerpo crepitaba con los relámpagos. ¿Qué será? Preguntó. ¿Continuar con las viejas costumbres o abandonarlas y buscar con valentía algo diferente? ¿Es nuestra lujuria tan superficial que tememos al fracaso? ¿No es nuestra naturaleza, como descendientes de Lucifer, sumergirnos en lo desconocido? Elige, y elige ahora. Los 4 miembros del grupo dedicado a Esparda miraron a Nevan con cautela. ¿Y si nos negamos? Preguntó Atlas. Si atacas a los humanos, serás derrotado, dijo Nevan. Dante te dará la oportunidad de parar y desistir. Si persistes, bueno, al menos tu muerte será indolora. Nadie discutió eso. Los rumores sobre la ocasión en que había despachado a Argosax con una bala cargada en la cabeza eran materia de leyenda en el mundo de los demonios. Siguió un tenso silencio. Está bien, dijo Valkyrie. La ley de la fuerza no puede ser negada. Si esto es lo que Dante desea, entonces esto es lo que haremos. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que él aceptará la responsabilidad? Los ojos de Nevan brillaron. Oh, tengo planes para eso. Sin embargo, cuando la bruja del rayo comenzó a explicar dichos planes al grupo, los dejamos y, una vez más, centramos nuestra atención en otra parte. Esta vez, nuestro destino es el propio Beacon, donde un general arlesiano, que había llegado para el Festival Vital, se dirigía a la oficina de Ozpin.
James Ironwood miró a su alrededor. Como militar, se exigía a sí mismo los más altos estándares y no esperaba menos de los demás. Habiendo ascendido al rango que tenía, una de sus muchas responsabilidades era inspeccionar a las tropas, asegurarse de que estuvieran listas para cualquier tarea que se les asignara. Y así, mientras caminaba, también inspeccionó Beacon. Aunque la escuela no estaba bajo su mando directo, eran aliados, y no había forma de que permitiera que Ozpin permitiera que sus formas inconformistas comprometieran la preparación. En general, estaba satisfecho con lo que veía. Si bien Vale era demasiado liberal y rebelde para su gusto, no se podía negar que Beacon no era inferior a Atlas en ningún aspecto en lo que respecta a la fuerza de sus estudiantes y graduados. Asintiendo levemente con la cabeza a los estudiantes que veía, continuó su camino, llegó a la torre y tomó el ascensor hasta la cima. Aquí, las puertas de la oficina de Ozpin se abrieron cuando él se acercó, dejando entrar al general. Normalmente, este era el momento en el que Ironwood veía al hombre sentado detrás de su escritorio, saludándolo con calma. Imagínense entonces su sorpresa cuando encontró al hombre arrodillado, respirando con dificultad y sudando. Ironwood corrió inmediatamente hacia él, le permitió apoyarse en su hombro mientras lo ayudaba a levantarse, sosteniéndolo y guiándolo hacia su propia silla. En todos los años que llevaba conociendo al director, Ironwood nunca lo había visto así. Sin duda, conocía el secreto de Ozpin. Su verdadera identidad, o al menos, una parte de ella. ¿Qué pasó?, preguntó. Ozpin meneó la cabeza. Su formidable autocontrol construido a partir de ser un alma milenaria que había conservado todos sus recuerdos, construido a partir de conocer a sus dioses y ser elegido por ellos, estaba en serio riesgo de desmoronarse. Su mente estaba dando vueltas. ¿Qué clase de poder era ese? No había ninguna explicación racional para ello. Por unos breves instantes, había sentido una fuerza capaz de doblar la realidad como si fuera goma. Sabía lo que era, por supuesto. Era el mismo tipo de poder que habían tenido los dioses. Pero la escala era incomparable. ¿Qué pesadilla ha llegado? Esto lo cambió todo. No había forma de contactar a los gemelos. El único método para obtener algunas respuestas era usar las reliquias. Pero eso implicaba un montón de explicaciones y conversaciones que no podía permitirse tener en ese momento. Él volvió a negar con la cabeza. Todos sus planes se desmoronaron. No podía apresurarse a actuar. Espera y verás, se advirtió. Quizás el ser que había sentido había decidido abandonar Remnant. Después de todo, ya no podía sentir ese enorme poder. Eso es lo que decidió decirse a sí mismo, aunque en el fondo sabía que no era cierto. No es nada, mintió. Me sentía bastante mal. Quizá este vaso se esté debilitando más rápido de lo que pensaba. La frente de Ironwood se frunció en señal de preocupación y preocupación. Oz, si necesitas ayuda, puedo conseguir que los científicos de aura de mi ejército... No será necesario. De todos modos, estos recipientes no están destinados a durar para siempre. No pasa nada, James. Ahora estoy bien. Ozpin se enderezó, recuperando algo de su equilibrio habitual. Ironwood parecía dudar de las palabras del director, pero si bien podía presionar para obtener información sobre un asunto relacionado con el Consejo Secreto, sabía que Ozpin no revelaría nada sobre sus secretos personales a menos que él quisiera hacerlo. Como usted diga, respondió el general, caminando alrededor del escritorio y dándole algo de espacio a Ozpin. Se dirigió a las ventanas y contempló el paisaje urbano de Vale. Se veían los muelles y también los bullets que llegaban con tecnología atlesiana. Ozpin suspiró, agarrándose la sien. De todos los momentos en los que tuve que lidiar con el enfoque obstinado de Ironwood para hacer las cosas, ahora era particularmente inconveniente, por decirlo muy suavemente. James, dijo simplemente. El Consejo de los Reinos no está contento, Oz, dijo el general. Las cantidades cada vez mayores de dust que se roban, los informes cada vez más numerosos de agentes de Uitefan en Vale, Ozpin, por supuesto, estaba haciendo un seguimiento de todo eso, gracias a cierto guerrero vestido de rojo. Ya estamos trabajando en ello. La situación está lejos de estar fuera de control. Por otra parte, llevar este tipo de presencia militar a Vale alarmará a la población. No podemos permitirnos la negatividad. James miró a Ozpin con tristeza. Ya no está en tus manos. El consejo me ha designado a cargo de la seguridad del festival. No te preocupes, Oz. Protegeré a nuestra gente. Ozpin no respondió. No había nada que decir.
Tendría que hacer lo que fuera necesario para tranquilizar a la gente. De alguna manera, para controlar los daños. Ironuot se dio la vuelta y se dispuso a salir de la oficina, justo a tiempo para ver cómo se abrían las puertas y emergía una figura familiar de su pasado. Glinda, empezó. Es agradable, se detuvo de repente. Si bien no habría sido del todo inusual que la mujer reaccionara de manera un poco fría hacia él, eso no fue lo que estaba sucediendo. Su atención no parecía estar en él en absoluto. Parecía preocupada, con la mente en otra parte. Además, parecía nerviosa, de una manera que él no la había visto antes. ¿Qué? Glinda, ¿estás bien? En este punto, incluso Ozpin había salido de sus pensamientos y estaba mirando al instructor de combate con curiosidad. Parpadeó, sorprendida, y sacudió la cabeza, como si intentara salir de su aturdimiento. Ese sí, estoy bastante bien, gracias por preguntar. Es una sorpresa verte aquí ya, James. Espero que te vaya bien. Me va bien. Respondió Ironuot con incertidumbre. Era una respuesta mucho más positiva de la que esperaba de ella. Definitivamente, algo estaba pasando. Ozpin, al ver que ninguno de los dos iba a decir nada comprensible en el corto plazo, decidió cambiar la conversación a algo que sí tuviera sentido. ¿Cómo estuvo la excursión del primer año? Preguntó. Nos topamos con una complicación en el camino y tuvimos que regresar antes, pero Dante se encargó de ello. Dante, Ozpin cerró los ojos. Fue desde su llegada que cada vez más seres de mitos oscuros comenzaron a aparecer en la realidad. Era muy probable que tuviera algunas respuestas sobre ese poder que había sentido. Tendría que preguntarle sobre eso. ¿Dante? Preguntó Ironuot. Algo en la forma en que Glinda había pronunciado el nombre lo irritó enormemente, aunque no iba a dejar que eso se notara bajo ninguna circunstancia. Ah, sí, dijo Ozpin. Aún no lo conoces. Hizo una breve pausa, saboreando la satisfacción de poder recompensar al general con una sorpresa propia. Dante es un profesor nuevo aquí en Beacon. También es un agente especial que trabaja con nosotros. De hecho, es él quien se encarga de la situación con Torchwick y el Colmillo Blanco. Ironuot se giró para mirar al director, frunciendo el ceño. Entonces él es el responsable de esto de mí. Las puertas se abrieron de nuevo. Lo siento por llegar tarde. ¿Qué me perdí? Para entender exactamente por qué el cazador de demonios llegó tarde, necesitamos retroceder en el tiempo varios minutos, hasta justo después de su regreso después de la batalla con Lucifer. Caída eterna, remanente. Glinda Godwich se puso de pie. Se aclaró la garganta varias veces, negándose a mirar al hombre que todavía estaba tendido en el suelo del bosque y que la miraba ligeramente desconcertado. Ejem. Regresaremos ahora. Los estudiantes ya fueron enviados de regreso. Era demasiado arriesgado continuar una misión de recolección con presencia demoníaca alrededor. Deberíamos regresar también. Dante parpadeó. Entonces, vamos a fingir que esto no acaba de pasar. Glinda se negó rotundamente a responder a la pregunta. No estaba del todo preparada para ello. No. 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 No es el hecho de que Dante la hubiera besado. Ni siquiera el hecho de que ella le había devuelto el beso. Ciertamente no es la parte que a ella le había gustado. Absolutamente, definitivamente no la parte en la que ella imaginaba continuar exactamente donde se detuvieron y regresar a Beacon una hora más tarde aproximadamente. No tengo ni idea de lo que estás hablando, dijo. Obviamente, luchaste contra algún tipo de demonio. No tengo idea de cómo desapareciste y regresaste, pero tú, que eres el experto en estos asuntos, te encargaste de ello sin ningún problema. Ozpin se sentía aliviado. Ven, debemos informar el resultado de la misión. Diciendo esto, comenzó a alejarse. Ya había hecho la señal para que lo transportaran al control de tráfico de Beacon, por lo que un pequeño transporte Bullead debería estar llegando en unos momentos. Dante se levantó y se estiró. Por alguna razón, ella no iba a hablar de eso ahora. Sin embargo, no parecía enojada con él. Esperaba no haber ido demasiado lejos. Le preguntaría sobre ello más tarde. Había terminado de huir de las cosas. Si había cometido un error, se disculparía y lo arreglaría. No tenía ninguna intención de renunciar a Glinda, a menos que ella lo rechazara. Sin embargo, por el momento, su pergamino vibraba. El otro, el que usaba para comunicarse con Torchwick. Por molesto que fuera, un trabajo es un trabajo y no podía permitirse el lujo de ignorarlo. Volveré por mi cuenta, dijo. Ve tú delante. No tardaré mucho.
Glinda se sobresaltó un poco, luciendo decepcionada. Ve bien. No llegues demasiado tarde. Dicho esto, se alejó rápidamente. Dante sonrió levemente. No está mal. Vivir de verdad no está nada mal. Con su nueva fe en sí mismo, se transformó en su débil Trigger sin ningún miedo. Esta era la forma más rápida de llegar a Torchwick y encargarse de esto rápidamente. De un salto, se lanzó al aire, extendió sus alas y entró en vuelo. Se produjo un boom sónico al hacerlo. En cuestión de segundos, llegó a la ubicación que Torchwick había indicado en el GPS del pergamino. Muy arriba en el cielo, Dante se transformó nuevamente en su estado humano, convocando una serie de plataformas Trickster para saltar al suelo. ¿Otra vez un almacén? Vamos, ahora sí que estás siendo poco original. Sacudiendo la cabeza, entró. El criminal ya había visto su verdadera personalidad la última vez que se vieron, por lo que no se molestó en utilizar la personalidad de Tony Redgrave que había creado. Bueno, aquí estoy. Vamos a escucharlo. De pie frente a él, frente al almacén vacío, estaban Torchwick, Neo, Cinder, Mercury y Emerald. Redgrave, dijo Cinder. Ha pasado un tiempo. Me enteré de cómo solucionaste la pequeña situación en los muelles. Dante asintió. No había forma de que no sospecharan de él, pero por alguna razón lo habían llamado allí y eso significaba que creían que podía hacer algo por ellos. Lo cual significaba que él era quien tenía la moneda de cambio. Bueno, no le des importancia, dijo con naturalidad. Mira, soy un hombre ocupado, así que ¿qué tal si vamos directo al grano? ¿Qué quieres? Cinder pareció un poco sorprendida por su franqueza, pero se adaptó y mantuvo la calma. Ejem. Aún no has logrado eliminar a ese objetivo, ¿verdad? Aunque parece que estás bastante cerca de ella, profesor. Sí, tengo un trabajo fijo. ¿No lo dije? Voy a donde está el dinero. Beacon paga bastante bien. Si Cinder supiera que él era profesor en Beacon, lo admitiría descaradamente y le haría saber que no podría usarlo en su contra. Cinder parpadeó. Otra vez. Esto no estaba saliendo como ella había pensado. Ya veo, dijo. Bueno, en realidad puedes olvidarte del objetivo. Si bien una niña con ojos plateados podría resultar un problema, también podría tratarse simplemente de ojos normales con ese color. No había recibido instrucciones específicas de Salem con respecto a Caperucita Roja. Todo lo que sabía era que la niña había sido un obstáculo. Pero era necesario alcanzar objetivos mucho más grandes. ¿Hay algo que puedes hacer? ¿Puedes ayudarnos a llegar a Beacon? No, no puedo hacerlo, dijo Dante. Había ganado el premio gordo. Cinder estaba pidiendo algo grande. No hay manera de que haga eso a menos que sepa exactamente qué es lo que todos ustedes buscan. Llámenlo, una política de trabajo. No acepto un trabajo hasta que sé lo que implica. Cinder lo fulminó con la mirada. Su paciencia estaba al límite, pero atacarlo estaba fuera de cuestión. Su instinto de supervivencia le decía que terminaría mal. Muchísimo. Hasta que obtuviera la otra mitad de los poderes de la doncella del otoño, se necesitaba a Tony Redgrave. Ella apretó los dientes. Estaremos en contacto, dijo finalmente. No podía revelar información sin la aprobación de Salem. El lado positivo es que al menos parecía que no era leal a Ozpin, lo que significa que solo era cuestión de convencerlo de que se uniera a ellos por completo. Dante agitó dos dedos mientras se giraba. Adiós. Se alejó, esperando hasta estar afuera de Trigger nuevamente y fijando rumbo a Beacon. Actualidad, oficina de Ozpin. Perdón por llegar tarde, dijo Dante. ¿Qué me perdí? Si Glinda se había sentido nerviosa antes, eso no era nada comparado con lo que estaba ahora. Inmediatamente, una mano se llevó a su mechón de cabello suelto y se lo colocó sobre la oreja, incluso cuando sus mejillas se pusieron ligeramente rojas. Se las arregló para mirar a Dante de reojo antes de apartar la mirada de inmediato. Ironuot sintió que su mandíbula se desencajaba involuntariamente. Fue como ver todas sus pesadillas combinadas en una y multiplicadas por el infinito. El hombre de rojo le recordó de inmediato a Crow, en todos los sentidos. Era más musculoso y sobrio. Su cabello era plateado en lugar de negro. Pero la sensación de que era del tipo que se reía de las instrucciones y los procedimientos, no había duda al respecto. Ya era bastante malo que Ozpin ya pareciera confiar en él. Pero al mirar a Glinda, se hizo extremadamente obvio que la confianza de Ozpin no era lo único que había ganado. Bono posterior al capítulo nota. Los eventos de esta sección adicional no son parte de la historia principal de este fic.
Tienen lugar en una línea de tiempo alternativa. Lucifer sonrió mientras veía a Dante entrar a la oficina de Ozpin. Sí, las cosas definitivamente se estaban poniendo interesantes. Pero él tuvo que preguntarse. Lo que le causó curiosidad fue en realidad algo que había oído hacía tiempo. Ese día, si nuestras posiciones se hubieran intercambiado, ¿nuestros destinos serían diferentes? ¿Yo tendría tu vida y tú la mía? Ciertamente fue una pregunta interesante. Y un Lucifer realmente podría descubrir la respuesta. Para alguien que existía fuera de todos los universos y en todos ellos a la vez, alguien que residía fuera del flujo del tiempo, crear otra línea temporal no era difícil. Todo lo que tenía que hacer era cambiar un único resultado. Entonces, encontró el momento en el que los dos hijos de Esparda entraban en los portales creados por el Clipod moribundo, y los cambió. Pero que apareciera en el bosque de la eterna caída no sería nada divertido. No, para el gemelo obsesionado con el poder, se necesitaba un punto de partida diferente. Sonrió, cambiando el destino al que conducía el portal. Tierra de oscuridad, remanente. Un portal rasgó el tejido del espacio-tiempo del mundo y de él emergió una figura alta. Delgado, pero de hombros anchos, era de complexión ligera pero atlética, emanando simultáneamente una especie de gracia sobrehumana y un aire de nobleza. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás, elevándose hacia la parte posterior de su cabeza en púas. Vestía un abrigo negro con colas desgarradas. A lo largo de él corrían patrones plateados en forma de dragones. Bajo el abrigo estaba vestido con pantalones de cuero, botas y un chaleco intrincado. En una mano, sostenía en su cintura una katana con funda negra. Tan natural era la forma en que la sostenía, que parecía una parte de su cuerpo. El hijo mayor del legendario caballero oscuro miró a su alrededor, contemplando el cielo rojo oscuro. Entrecerró los ojos con desagrado al ver los estanques corruptos que había por todas partes. Reconoció los signos de la no vida. El lugar en su conjunto le recordaba demasiado a ese cerdo de Mundus y la forma en que mantenía su dominio. Él negó con la cabeza. ¡Qué feo! Usar inmediatamente a Yamato para abrir otro portal era un curso de acción atractivo, pero él no era alguien que se marchara huyendo. Si encontraba algo desagradable, primero se deshacía de ello adecuadamente. Tienes una boca bastante grande, ¿eh? La voz vino desde atrás, seguida por un silbido en el aire mientras algo corría hacia él. El hombre vestido de negro lo había oído a kilómetros de distancia y no había reaccionado. Para él, el posible antagonista bien podría haber sido una tortuga caminando sobre el alquitrán. La cola afilada estaba a menos de 1 pulgada de él cuando finalmente se movió. Dando un paso al costado y girando, desenvainó su katana, cortando con una velocidad que sobrepasaba el pensamiento humano. La espada capaz de cortar el mundo mismo brilló, antes de ser envainada nuevamente. Todo esto ocurrió en un solo movimiento, tan suave, tan sin esfuerzo, pero tan preciso, que era como si fuera la manifestación viviente del Iaijutsu. Tyrian parpadeó. No sabía exactamente qué había pasado. Un momento después, sintió que se deslizaba hacia un lado. Se preguntó si se había tropezado y trató de ajustar el equilibrio, pero se dio cuenta de que ya no podía sentir las piernas. Cuando miró hacia abajo, se dio cuenta de la verdad. Lo habían cortado por la mitad a la altura de la cintura. Bueno, joder. Fue tan rápido que ni siquiera hubo dolor. La ira y el miedo no tenían importancia allí. Tyrian nunca había tenido una oportunidad. Era como estar enojado con una tormenta. Completamente inútil. Por mucho que no me guste, no puedo dejar que te salgas con la tuya, dijo otra voz. El orador era un hombre grande y barbudo. Mientras el espadachín observaba, pareció sufrir algún tipo de transformación, su masa muscular aumentó notablemente, mientras mostraba los dientes y gruñía. El guerrero de cabello plateado meneó la cabeza. Tontería. Cuando el hombre se abalanzó sobre él, ni siquiera sacó su espada. Levantando una palma, interceptó casualmente la carga del hombre, deteniendo su impulso con absoluta facilidad. Azel parpadeó una vez. Toda su fuerza, que nunca le había fallado antes. Todo el polvo que se había inyectado. Todo había sido insuficiente. Este guerrero aparentemente delgado tenía fuerza. Con un solo movimiento practicado, el hombre más pequeño barrió las piernas de Azel y empujó hacia abajo con la palma de la mano. El golpe resultante sacudió el suelo, destrozándolo por decenas de metros en todas direcciones y enterrando el cráneo roto del atacante a varios pies de profundidad.
A estas alturas, los Grimm que infestaban cada centímetro de la Tierra de las Oscuridades estaban empezando a moverse. Surgieron en todas las formas y tamaños. Beowulfes, Nevermores, Goliaths, Deathstalkers y muchos más. Serpientes, dragones, centauros. Toda clase de criaturas no vivientes surgieron, a instancias de su señora. El guerrero solitario ni siquiera se inmutó. Del castillo que se alzaba solo en esa tierra, emergió una figura. Era una mujer humana, pero más alta y tenía los signos reveladores de la corrupción en ella. Su piel era blanca como el alabastro, con venas rojas visibles en la superficie. Ojos negros y carmesí miraron a la guerrera con odio y rabia. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a entrar en mis dominios? El hombre de cabello plateado la miró, sintiendo un desagradable recuerdo de la forma en que Mundus lo había violado una vez. Su absoluto y completo desdén por ella flaqueó. Solo un poco. Solo alguien de paso. Su hospitalidad deja mucho que desear. Gusano insolente. Morirás aquí. Tal vez porque recordó lo que una vez le habían hecho, decidió ofrecerle lo que nunca le hizo a nadie que lo traicionara. Una segunda oportunidad. Estás a punto de desperdiciar tu vida. Detente y consérvala por un tiempo más. Persiste, y muere. Salem sonrió con malicia y rabia, teñidas de diversión. ¿Crees amenazarme? ¿A mí, un cazador solitario? Soy más viejo de lo que tu especie cree. Déjame mostrarte un poder que va más allá de tu comprensión. Mientras hablaba, la energía se reunió frente a ella formando una esfera. Una fuerza invisible agarró al hombre, manteniéndolo en su lugar para que no pudiera esquivarlo. Salem liberó la energía en un haz concentrado. Lo suficientemente caliente como para quemarlo, pero no tanto como para atravesarlo. Quería oírlo gritar. ¡Qué trivial!, dijo una voz seca. Los ojos de Salem se abrieron. El hombre no estaba en el lugar donde había disparado el rayo. Estaba de pie, a unos 30 centímetros a la izquierda. Ella gruñó. ¿Qué truco usaste? No importa. No importa qué semblante poseas, sufrirás y morirás. Mientras invocaba la magia que poseía, un rayo crepitó en el aire y atravesó el cuerpo del hombre mientras millones de voltios lo atravesaban. Deteniendo brevemente su asalto, envió telepáticamente una orden a sus hordas de Grimm para aniquilar lo que quedaba de su cadáver. Fue como si un océano de oscuridad inundara una figura solitaria. Desapareció de la vista por completo. Salem sonrió cruelmente. La pérdida de 2 de sus piezas sería un revés, pero solo temporal. Tenía que admitir que este último peón de Ozpin era un poco mejor de lo habitual, pero no sería, ya se os había advertido. La bruja miró fijamente el mar de Grimm, creyendo por un momento que estaba escuchando cosas. Banda sonora. Enterrar la luz desde en medio de aquel mar, la misma voz volvió a hablar. Pero tu arrogancia me ofende. El mar empezó a temblar. Y la voz se deformó. En lo alto, los cielos de la tierra de la oscuridad cambiaron y la influencia del dios que había residido allí desapareció como volutas. En lugar de carmesí, los cielos se habían vuelto de un azul profundo y eterno, y palpitaban con relámpagos. Poder. Déjame mostrarte, una ráfaga de luz cerúlea atravesó a los Grimm, destrozándolos por completo, no quedando ni cenizas. Donde antes estaban se encontraba una sola figura. Flotando en el aire, Salem retrocedió involuntariamente. La figura que se encontraba frente a ella era más alta que cualquier ser humano. Su cuerpo estaba repleto de músculos esbeltos, cubiertos por capas y capas de armadura afilada como cuchillas. Era como si la naturaleza misma lo hubiera diseñado con un único propósito. Ser un guerrero. De su cabeza sobresalían unos orgullosos cuernos y de ellos, como de sus antebrazos, emanaban chorros de fuego azul. Un par de ojos la miraron, brillando con un poder incalculable. ¿Qué eres?, murmuró Salem. Fuerza. Batalla contra un jefe imposible de ganar. El alfa y la omega, Virgilio. Un terror primario recorrió a Salem, dominando el rencor que sentía hacia los gemelos. Ella olvidó momentáneamente su inmortalidad. Destruidlo. Gritó. Ahora. Desde el cielo, un dragón oscuro descendió. Salem había estado guardando esto para la destrucción de Beacon, pero ahora no importaba. A medida que el enorme Grimm se acercaba, el cielo sobre él se deformó. Los ojos de Salem se abrieron en estado de shock. Las nubes de tormenta se habían abierto. Y de ellos cayó una lluvia de espadas azules brillantes. Brutalmente, despedazaron al anciano Grimm, atravesando su carne como plomo fundido a través de mantequilla caliente. No, pero fue inútil.
El hijo mayor de Esparda estaba destruyendo el ejército que había tardado milenios en formarse. Vergil corrió a través del campo de batalla, atravesando las hordas mientras lanzaba innumerables cortes rápidos, moviéndose tan rápido que parecía teletransportarse. Corte tras corte tras corte, cada uno con una precisión devastadora, separando extremidades de troncos, cabezas de cuellos. El asesino oscuro estaba en un frenesí de batalla. En cuestión de minutos, había aniquilado a todos los Grimm que veía. Ni siquiera los Pauls podrían generar más para luchar contra él inmediatamente. Salem estaba sola, enfrentándose a una pesadilla contra la que no podía ganar. La ira y la tristeza la invadieron. Había perdido la capacidad de llorar hacía mucho tiempo, así que en lugar de lágrimas, de sus ojos brotaba sangre. Malditos sean. Malditos sean los dioses que me hicieron esto. Ella miró fijamente a Vergil, con odio y desafío grabados en su rostro. Y maldito seas tú, por quitarme lo único por lo que vivo, la venganza. Vergil, que estaba a punto de sacar a Yamato una última vez para aplicarle el Judgment Cut, hizo una pausa. Se fueron revelando cada vez más similitudes. En un destello de luz, volvió a su forma humana, para sorpresa de Salem. Esta búsqueda de venganza. Cuéntame sobre ella. La bruja miró fijamente al asesino oscuro, con inquietud y desconfianza en su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué te interesaría saberlo? Vergil se preguntó. Había pasado suficiente tiempo y él estaba en un lugar diferente. Simplemente podía abrir un portal y regresar a casa. ¿Pero a qué tenía realmente que regresar? Tanto Nerón como su hermano estarían bien sin su ayuda. Y, a decir verdad, la idea de vincularse con ellos representaba una dosis de introspección con la que no se sentía cómodo. Había aprendido a aceptar su propia humanidad. Pero eso no significaba que estuviera dispuesto a abrirse. Llámalo, curiosidad, le respondió a Salem. Quizás ayudar a otra persona a superar su trauma sería el primer paso para lograrlo. Y si tu historia es lo suficientemente interesante, puedo optar por ayudarte a obtener esta venganza.